jornadas sobre justicia penal y de igual manera se les informa que las constancias se entregarán al final de la segunda mesa. Pues vamos a dar inicio a los trabajos de la mesa 7 de estas 15ª jornada sobre justicia penal, análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales. La tarde de hoy la tenemos sumamente interesante, con presencia de 3 destacadísimos juristas, considero yo conocidos por absolutamente todos nosotros. En primer lugar, vamos a tener la presencia de la licenciada Victoria Adato Green. Voy a permitirme leer un extracto de su amplísimo currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM de 1960 y después de 1976 a 1986, impartiendo materias de Derecho Penal 2, segundo curso, y Procesal Penal, siendo titular por oposición en ambas. Dentro de sus actividades profesionales se ha desempeñado como juez décimo penal en el Distrito Federal 1969 a 1974. Después magistrada numeraria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 1974 a 1976. Procuradora General de Justicia del Distrito Federal 1982 a 1985. Ministra numeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1985-1984, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 1995 a 1999, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año 2001 a la fecha. Ha participado en coloquios, conferencias, seminarios relativos a ciencias penales y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy, la maestra nos va a disertar sobre el tema posibles aspectos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Maestra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doña Inma Griselda. Estoy en casa. Muchas gracias. El tema que abordaré el día de hoy es un tema que de alguna forma debiera de abordarse los aspectos de constitucionalidad de todas las leyes, porque, y no solamente los aspectos de constitucionalidad, sino los de inconvencionalidad, cuando las leyes impacten sobre derechos humanos en consideración de la reforma de 2011 a propósito de la incorporación en la legislación, en nuestro sistema jurídico mexicano, de los tratados internacionales en la materia en los que México es parte. La reforma constitucional en materia penal y procedimental de 2008 fue y es preocupante. Sin embargo, al ser una norma constitucional, debe cumplirse en virtud de la supremacía constitucional. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia, debe concordar con la norma superior, no solamente con las disposiciones objeto de la reforma de 2008, sino con todas las normas constitucionales, en virtud de que se tienen que observar si se refieren a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Sin embargo, una vez expedido el Código Nacional, al conocer sus disposiciones, se llega a la conclusión de que una parte importante de sus preceptos contradicen no solo las normas constitucionales de 2008 propias y específicas de la reforma penal, sino otras de la propia Constitución y de los tratados en materia de derechos humanos.
En el supuesto de que los contenidos normativos del Código Nacional no se reformen en los casos de clara inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, los fines que determinó la reforma de 2008 o los que la pretendieron justificar, no se podrán realizar, sino que por el contrario, los problemas que trataba de resolver se incrementarán y el sistema procedimental, comillas, de carácter acusatorio y oral, que pretende ser el Código Nacional, en realidad será uno de carácter inquisitivo en forma radical, con todas las consecuencias negativas que tiene este sistema. Se ha dicho del sistema que actualmente rige en materia procesal, el Código de Procedimientos Penales, tanto del fuero común como del fuero federal, se dice en la promoción de este Código Nacional que se debe abandonar habida cuenta de que es de carácter inquisitivo, y eso no es verdad. Denominación. El 5 de marzo de 2014 se expide el Código Nacional, se publica en el Diario Oficial. El nombre de este cuerpo normativo es toda una novedad. Su ámbito de aplicación es la materia procedimental penal, tanto en el fuero común como en el federal, en todo el territorio de la República Mexicana, y se estima que es por esto que se le denomina Código Nacional. Al analizar el concepto de leyes generales, se puede afirmar que el Código Nacional es una ley general, al aceptar la definición que de esta se emite por la Suprema Corte en una tesis aislada de número P. octavo romano 2007, que nos precisa lo siguiente. Solo voy a referir la parte que define lo que son las leyes generales de esta tesis porque es muy larga. Dice así: las leyes generales son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto de las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de competencias y de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 de nuestra norma superior. Además, estas leyes no son omitidas mutuo propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas de tal manera que una vez promulgadas y publicadas deben ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y las municipales. Si se hace un análisis de los transitorios del Código Nacional y de lo que la propia Constitución en 2008, en el momento en que produce su reforma, se advertirá que prácticamente es un mandato que dispone la Constitución para la elaboración de esta ley general que ahora se llama Código Nacional. Por otra parte, en relación a la nomenclatura de Código Nacional, su designación es equivalente, según lo advertimos de lo que manifestó la Corte, es una ley general. Esto es, de aquellas que inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano, conforme lo postula el artículo 1 del propio Código, que señala que las disposiciones del Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales. La circunstancia de que se hubiese etiquetado con la denominación de código y no de ley obedece simplemente a la costumbre de considerar como códigos a los cuerpos normativos que tienen las disposiciones procesales civiles y penales en nuestro país, así como la legislación mercantil que se denomina Código de Comercio. Adicionalmente, nuestro orden jurídico ha etiquetado a la legislación electoral, COFIPE, también como código sin serlo. Pero es evidente que la Constitución en ningún momento respecto a la materia que ahora nos ocupa, el Código Nacional, alude a los códigos en general, como en cambio sí se refiere reiteradamente a las leyes, a grado tal que ni siquiera
el artículo 73, fracción 21ª, inciso C de la Constitución, mencionó que la Ley General en materia de procedimientos penales merecería la denominación de código, ya que solamente dispuso que el Congreso de la Unión tiene atribuciones, y esa fue una reforma reciente, para expedir la legislación única en materia procedimental penal y de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas, que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. En tal virtud, el Poder Legislativo simplemente siguió una costumbre que para efectos prácticos no tiene ningún significado jurídico respecto de la naturaleza de las leyes generales, cuyo alcance ha sido ya precisado por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo nace el Código Nacional? El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional mediante la cual se pretende establecer en México el sistema de justicia de corte acusatorio adversarial, señalando un plazo de 8 años para su implementación en todo el país. A fin de cumplir con el mandato constitucional de 2008 y antes de que expirara el plazo de 8 años, legisladores del Partido Revolucionario Institucional en el año de 2011, del Partido Verde Ecologista de 2012, así como senadores unidos pertenecientes a diversos partidos políticos en el año de 2013, presentaron cada uno de ellos por separado una iniciativa de Código Único de Procedimientos Penales con su correspondiente exposición de motivos. Las tres iniciativas plantean y desarrollan en su contenido innovaciones, pero también tienen fallas, omisiones e inclusive conceptos violatorios de derechos humanos. A fin de proceder al estudio de cada una de estas tres iniciativas, fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, quienes estructuraron trabajos siguiendo una metodología lógico-jurídica con los temas que presentó cada una de las propuestas de iniciativa, ya que en muchos de los casos los temas abordados coincidían en cuanto a temáticas generales, aun cuando en algunos casos disentían, complementaban o concordaban en cuanto a temas particulares. La primera iniciativa fue presentada por las senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la segunda a cargo del senador representante del Partido Verde Ecologista y la tercera por un grupo de senadoras y senadores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios. El Código Nacional no tiene una exposición de motivos propiamente dicha y fuera verdaderamente importante porque en el momento de cuestionarse algún tema de constitucionalidad o de inconvencionalidad se puede acudir a la exposición de motivos para tener una explicación complementaria además del contenido normativo literal que se encuentra en el Código, y este Código Nacional no tiene exposición de motivos en consideración de que fue la mezcla de varias iniciativas, por lo que, a falta de una exposición de motivos, el dictamen de comisiones es el que se toma como referente para una mayor explicación respecto de los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a permitirme formular, después de esta introducción, consideraciones generales, un panorama general de lo que es el Código Nacional. Las iniciativas plantean y desarrollan en su contenido innovaciones como la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, atendiendo a la disposición constitucional del 2011 y los lineamientos de la reforma constitucional penal de 2008. El Código Nacional se integra con un articulado que contiene términos hasta ahora no utilizados y así se reconoce en el dictamen de comisiones al establecer la necesidad de incluir un glosario de términos de los actos procesales y requisitos de forma, y se eliminaron las formalidades excesivas previstas para los resguardos, así esto es entre comillas. Sin embargo, el legislador no incluyó en ese glosario del artículo 3º del Código Nacional la aclaración de algunos conceptos que se refieren en el texto de algunos artículos. Esos términos que omitió aclarar y que era necesario hacerla porque es un cambio muy fuerte, muy drástico de la legislación que hasta este momento es de observancia obligatoria a la nueva que se sugiere, a la nueva que ya se ha publicado y que entrará en vigor para toda la República en 2018.
era necesario aclarar muchos conceptos. Veamos por qué. En este glosario se omitió explicar qué es entrevista, porque todo mundo sabe lo que es una entrevista. Sin embargo, nosotros nos sorprendemos al leer algunos artículos cuando está, por ejemplo, señalado que la policía podrá realizar entrevistas y no aparece por ninguna parte que esa entrevista deba constar en actuaciones. Y no sé si sea para platicar sobre algún tema que preocupa en el momento o sobre el delito, porque se habla en general de una entrevista. También precisa la diferencia, no precisa la diferencia que hay con las comparecencias. También un tema, una palabra, un concepto que se usa sobre todo en el capítulo de pruebas, testigo hostil. Nosotros sabemos perfectamente que es un testigo hostil, sobre todo si tenemos la mala costumbre de ver series norteamericanas. Ahí sí sabemos lo que es testigo hostil, y digo que es una mala práctica, pero desgraciadamente esa mala práctica de ver series norteamericanas pues nos llevó a tal punto de que ustedes van a identificar el procedimiento que se encuentra en el Código Nacional con muchas de esas series que hay. Si ustedes prenden una que se llama CSI, les asombrará el parecido que tiene. Incluso podría ser hasta didáctico para enseñarle el Código Nacional. El Código Nacional, digo, habla de testigo hostil, preguntas sugestivas, cooperar. Todos sabemos qué es cooperar, pero cooperar en sentido procesal penal, cuando se habla de que la policía le pedirá cooperar, ¿de qué estamos hablando? Valdría la pena que en el glosario nos dijeran qué es cooperar. A lo mejor es una cuota para un fin benéfico, yo no lo sé. Contrainterrogar. Todos sabemos, y es la maravilla de la prueba testimonial, que un buen ministerio público, un buen juez, no establece, ahora se hace una pregunta y luego tiene derecho a contrainterrogar. Eso no era la práctica del Ministerio Público ni la práctica procedimental en el juez. Se interrogaba al testigo y había veces que surgían preguntas de las respuestas, y el juez simplemente velaba porque las preguntas no llevaran una indicación de respuesta. Pero todo esto que aparece aquí es un poco desconcertante. Decía cooperar, contrainterrogar, interesado. Todos sabemos que es un interesado. Interesado en el procedimiento penal puede ser hasta la prensa, pero interesado desde el punto de vista jurídico y procedimental, pues habría que explicarlo. Y luego algo que sorprende, ajustes razonables. Se hacen ajustes razonables al procedimiento cuando se trata de personas que participan en el procedimiento, bien como víctima, bien como ofendido, bien como imputado. Entonces, si hay personas con discapacidad que estén actuando dentro del procedimiento con esas características, el juzgador puede realizar ajustes razonables. Eso preocupa porque no nos dicen en qué consisten. El Código Nacional, siguiendo su línea pedagógica, y esto es algo que celebro, pero es muy riesgoso hacerlo, el articulado tiene el título que le corresponde a cada artículo atendiendo a la materia que trata en su comentario. Uno de los valores más importantes de una persona profesional, un intelectual, es tratar de indicarnos, por ejemplo, en la portada de una obra, de qué se trata la obra en un renglón o en dos. Ahí se mide la capacidad intelectual, porque es la síntesis de la síntesis. Pero aquí en el artículo, cuando titulan el artículo, pues a veces no se ve eso como algo que sea exacto a lo que corresponde el contenido del artículo. Sin embargo, la práctica, la técnica legislativa de ponerle el título al artículo señalando cuál es su contenido es buena, pero en este caso no lo podemos calumniar de que fue brillante.
En los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución se encuentran jurídicamente las normas fundamentales que dieron las bases para los llamados juicios orales. El Código Nacional le otorga facultades a la policía que lo equiparan a un perito criminalista. ¡Qué preocupante! ¡Qué preocupante! ¿Por qué? Porque el policía tiene funciones específicas dentro del procedimiento, en la investigación del delito, etcétera, pero ya otorgarle atribuciones y facultades que lo equiparan por lo que va a realizar con un perito criminalista es muy preocupante, lo cual puede conducir a que se presente la impunidad. Si no realiza bien su función el policía de perito criminalista, las primeras actuaciones tienen una gran relevancia y un gran valor para el esclarecimiento de los hechos, y si no lo hace bien el policía, imaginemos que en el lugar de los hechos, que tiene facultades para fijar el lugar de los hechos, sea un homicidio y de repente haya casquillos de diferente calibre y el policía los revuelva o simplemente no recoja los que debe recoger o no busque donde debe buscar, pues, y eso lo hace muy bien un perito criminalista, pues puede llegar a la impunidad por no tener elementos de convicción que nos lleven al conocimiento de la verdad histórica y por ende a la determinación de que se cometió un delito y quién es el autor o autores. Dice, lo cual puede conducir a que se presente la impunidad por una impericia de los cuerpos de policía. No aludo a corrupción, ni siquiera me pasó por la mente. Solo me refiero a impericia de los cuerpos de policía, que se dice serán especializados y puede ser causa de que no se esclarezcan los hechos. Desde el dictamen de comisiones, los expertos que integraron el Consejo Técnico que asesoró a los senadores respecto de las normas que integran el Código Nacional, se pronunciaron en el sentido de que el juicio oral fuera el último recurso. Se llama el nuevo procedimiento oral, acusatorio, adversarial, pero señalan los asesores que el Consejo de Expertos que asesoró a los senadores que el objetivo de este código era no llegar al juicio oral. Otra vez las series de televisión, hemos visto muchísimas series norteamericanas donde se hacen arreglos y acuerdos con el presunto o probable autor del delito en relación a qué punibilidad sería acreedor en el supuesto de que hubiera un juicio con jurado, etcétera, y a qué pena se llegaría si acepta llegar a un arreglo. Entonces, otra vez la serie es aquí porque se señala que llegar al juicio oral es el último recurso. En los Estados Unidos es el último recurso llegar al juicio porque es muy caro. Hay que tener al jurado aislado todo el tiempo en que dura el juicio, qué decir de los testigos, etcétera. Pero aquí lo tomamos muy en serio y no hay que llegar al juicio oral, todo hay que resolverlo antes. Dice en la página 130 del dictamen de comisiones, dice que el último recurso debe ser llegar al juicio oral. Entonces, todos los procedimientos penales, no todos, estoy exagerando, pero una gran mayoría se resolverán aplicando el criterio de oportunidad que como facultad se le otorgó al Ministerio Público y no es pecado del Código, tiene su origen constitucional en el párrafo 7º del artículo 21, o substanciando el procedimiento abreviado. Debiera más bien llamarse este Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, abajo, procedimiento abreviado, porque finalmente una mayoría muy importante de casos se van a resolver con el criterio de oportunidad o aplicando el procedimiento abreviado. Que también tiene su fuente el abreviado en la Constitución, en el párrafo, en el artículo 20, apartado A, fracción séptima, y que se presenta como premisa, o sea, se da el procedimiento abreviado cuando hay la premisa de que el imputado acepte su responsabilidad, es decir, confiese. Con el aliciente, le están haciendo un ofrecimiento de que se le aplicarán penas mínimas de las mínimas, hasta una tercera parte de la pena mínima de la punibilidad aplicable al delito que se trata. Un poco voy a hacer una historia no larga, brevísima. En el año 1963,
cuando llegué al juzgado 10º penal, me encontré que había unos formularios de la toma de declaración preparatoria y que decía así más o menos: se le impuso del conocimiento al imputado de que la circunstancia de que confesara su delito era causa suficiente para atenuar su responsabilidad. No decía punibilidad, atenuar su responsabilidad. Me azoré porque eran los formularios que circulaban como machotes en todos los juzgados y que se llenaban en el momento de tomar la declaración preparatoria. Me preocupó tanto que fui al tribunal y dije, bueno, esta es una vis compulsiva, porque le están señalando al imputado que si confiesa se va a atenuar su responsabilidad. Y bueno, si no le gusta responsabilidad, la punibilidad no menos, nada de eso. Esa es una vis compulsiva que resiente la persona que va a declarar y que está privada de su libertad y que la lleva a confesar. En aquel tiempo había un impulso muy grande que le daban los procesalistas de la época para eliminar la confesión como la reina de las pruebas. Y resulta que ahora, en esta novedad, en esta comillas modernidad, se le da una relevancia tremenda a la confesión. ¿Por qué? Porque si el imputado confiesa, acepta las pruebas que el Ministerio Público presentó para acreditar su responsabilidad, su culpabilidad, se le puede aplicar una pena que va a bajar hasta 1/3 de la mínima, que no está prevista en la ley. Está a disposición del Ministerio Público, a su discrecionalidad, más bien, el decir, te voy a aplicar una pena, le voy a aplicar una pena que puede llegar hasta 1/3 de la mínima. Entonces, otra vez, la reina de las pruebas, que había sido desterrada ya de la práctica procedimental porque se requería cuando había confesión. Después había un 249 que hablaba que la confesión debería reunir determinados requisitos, y conforme pasó el tiempo y el rechazo de la prueba confesional, ya la confesión quedó relegada, pero ahora vuelve a adquirir relevancia y un poco con vis compulsiva. Te voy a aplicar una pena chiquitita a cambio de que tú confieses, aceptes las pruebas del Ministerio Público y renuncies al juicio oral. Entonces, regresamos a esto. Decíamos que en el caso del principio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público y realizando los acuerdos reparatorios correspondientes con la víctima y el ofendido, no se ejercita la acción penal. Y en el segundo, en el procedimiento abreviado, si se presenta la confesión del inculpado, el juez de control dictará la sentencia en un plazo muy breve y será siempre solo para imponer la pena que se lo solicitó el Ministerio Público. Me pueden decir ustedes, bueno, es que siempre el juez aplica la pena dentro de las peticiones, los límites que le señala el Ministerio Público. Sí, pero aquí no es una pena que esté prevista en la ley si es el procedimiento abreviado. Es una pena que está solicitando el Ministerio Público olvidándose del mínimo y máximo que está en la norma penal. Ya es algo que él rebasa, pero rebasa a menos, hasta 1/3. Me pueden decir, bueno, si se le aplica menos, pues qué agravio se le puede causar al imputado. Y yo me pregunto, ¿y la disposición del 22 constitucional que habla de una pena proporcional al daño causado y a la entidad del bien jurídico? Así lo dice el 22. Y me pregunto también, el ofendido o la víctima por el delito, ¿qué no resultarán afectados? Y me pregunto, y la sociedad misma que ve aumentar el número de delitos, como aquel cuento de Cortázar, en donde hablaba de un pobre hombre que tenía una enfermedad que era simple y sencillamente eructar conejitos, y cada vez era más el número de conejos y tenía que cambiarse de lugar porque los llenaba de conejos. Así estamos con los delitos. Cada día hay más y más y más, como el cuento de Cortázar. ¿Por qué? Porque tiene un reforzamiento positivo, diría Skinner, que es el reforzamiento de la impunidad. Entonces, si se aplica una pena mínima de la mínima hasta 1/3, se está
provocando un reforzamiento a la comisión de nuevos delitos, la reincidencia, y cómo va a quedar el ofendido o la víctima por el delito. Es cierto, el derecho penal debe ser el último recurso, es cierto, pero no llegar a extremos como estos, donde todo está envuelto en incentivos de que te voy a aplicar casi nada de pena, va a ser simbólica, pero confiesa, paga el daño, repara el daño y ya no habrá problema para el imputado. Me pregunto, ¿cómo quedará el ofendido y la víctima? ¿Cómo quedará la sociedad? ¿Y cómo estará el imputado que dice no pasó nada? Seguimos. En ambos casos, en el del procedimiento abreviado y en el de los acuerdos reparatorios en donde el Ministerio Público no ejercita la acción penal, priva la negociación y el criterio económico en un doble sentido para el imputado y la víctima o el ofendido que se someten a los acuerdos reparatorios, y segundo, para el Estado, que en las asignaciones presupuestales tendrá una disminución significativa por concepto de gastos correspondientes a la Procuración, Administración de Justicia y para la ejecución penal en el sistema penitenciario. Si paga, ya no pisa un reclusorio. Yo no soy proclive ni tampoco me subyuga la prisión. La prisión debe desaparecer y tener otras formas de resolver la sanción. Pero si alguien comete un delito y que de acuerdo a la valoración que hizo el legislador penal de la entidad del bien merece una pena de prisión de determinado número de años, no digo las absurdas, porque se llega a puntos verdaderamente terribles. Hay penas de 70 a 80 años de prisión y todavía en la Constitución no se tiene siquiera el cuidado o el pudor jurídico de decir la readaptación social, cómo se va a dar, o como ahora se dice la resocialización, la reinserción social, cómo se va a dar en un sujeto que tiene una condena de 70 años de prisión o 50 o 40. No, yo no soy proclive a la prisión, pero sí creo que debe buscarse el equilibrio absoluto entre la sanción penal y el daño causado a la víctima, el ofendido y a la sociedad, que vive en una inquietud constante de que ella pueda ser, y no es un delirio, es una realidad, pueda ser objeto de la comisión de un evento delictuoso. Decíamos, ya cierro. En ambos casos, decía, priva la negociación y el criterio económico. En un doble sentido, ya lo señalé. A mayor abundamiento, en el libro segundo se denomina del procedimiento y el título primero se designa soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Las formas de soluciones alternas que presenta el Código Nacional son las celebradas entre la víctima y el ofendido y el imputado, que son aprobadas por el Ministerio Público o el juez de control y que tienen el efecto de conclusión del proceso, ver el artículo 186. Los casos en que proceden los acuerdos reparatorios son delitos perseguibles por querella. Esto no es una novedad. Hubo en el Código un procedimiento sumario que solo se llevaba a cabo en tratándose de punibilidades pequeñas. No me refiero a que se bajaba de la mínima, no. Punibilidades contenidas en el Código Penal. Y así es de que no es una novedad. Lo que sí es una novedad, todos estos excesos que se han cometido. Decíamos, delitos perseguibles por querella, delitos culposos también procedía el sumario para culposos, delitos que tienen como tutela el patrimonio siempre y cuando sean cometidos sin violencia. En estos casos de acuerdos reparatorios, el Ministerio Público tiene una activa participación en virtud de que en el artículo 189, que regula el criterio de oportunidad, se establece que el Ministerio Público, desde su primera intervención o el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban el acuerdo reparatorio. En suma, se advierte el interés del Ministerio Público y del juez de control de dar por concluido el procedimiento. En este contexto se incumple con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 20 constitucional, que corresponde al apartado A y que dispone lo siguiente: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito
se repare. Como se advierte, con los acuerdos reparatorios solo se cumple con uno de los objetivos que tiene la sustanciación del procedimiento penal y ese objeto únicamente es la reparación del daño, con lo cual no se da cumplimiento a lo que ordena la fracción primera del apartado A del artículo 20 constitucional, que se refiere a principios generales. Hay desafortunadamente, una inconstitucionalidad, aspectos posibles de inconstitucionalidad. No me cierro a la situación de la declaratoria de que son inconstitucionales, sino que digo posibles, porque es probable que mi miopía llegue a no advertir que son constitucionales y también inconvencionales, pero que el tiempo es el gran determinante de la participación en este tipo de mesas redondas, en la que me siento muy honrada de participar y que no quiero faltar al respeto a los demás participantes, agobiándolos con observaciones que estoy cierta, si se dan las inconstitucionalidades, hará alguno de mis compañeros o ustedes mismos los advertirán. Por su atención, muchísimas gracias. Por la invitación siempre generosa de mis amigos, el doctor don Sergio García Ramírez y doña Olga Islas de González Mariscal, motores de esta maravilla que es las jornadas que año con año nos presentan en esta nuestra casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que tanto éxito siempre han tenido por los temas de interés que presentan. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la brillante participación de la maestra Victoria Adato Green. Quiero decirles que la sesión de preguntas y respuestas se reserva para la parte final, una vez que hayan participado nuestros tres ponentes. Enseguida tiene el uso de la palabra el maestro Marco Antonio Díaz de León. Él es originario del estado de Hidalgo, doctor en Derecho, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde cursó también la especialización en Ciencias Penales, la maestría en Política Criminal y la licenciatura en Derecho. Es profesor por oposición de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán. Igualmente es profesor de la UNAM en la materia de amparo. Ha dictado más de 100 conferencias sobre las especialidades mencionadas en distintos foros nacionales y en el extranjero. Es autor de diversos libros en materia penal, así como de múltiples artículos en revistas sobre la misma materia y sobre derecho procesal penal. Desempeñó diversos cargos públicos como director general de control de procesos de la Procuraduría General de la República, director general de control de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinador de asesores del Procurador General de la República, coordinador de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario y actualmente magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Federal, Distrito 8. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada y moderadora. Naturalmente, el tema que me corresponde, pues, tiene que ver con aspectos de índole de teoría del Estado, de ciencia política y de derecho constitucional, si bien, como veremos, se encuentra el tema incrustado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y específicamente en el llamado procedimiento abreviado. El tema se denomina cuestiones sobre la constitucionalidad del procedimiento abreviado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciertamente, como aquí se ha mencionado, el procedimiento abreviado contempla una serie de situaciones que son cuando menos discutibles y, siento yo, reprochables. No se trata solo de que se actúe al estilo americano y de negociar la pena por motivos inconfesables en muchas ocasiones, y que conlleven a disminuirla con la solapación o que lo solapen las autoridades que intervienen en esa etapa inicial, como es el juez de control y el Ministerio Público.
El problema deriva no solo de esa negociación, sino de que ello cala profundamente en nuestro sistema constitucional. Parece difícil remontar hoy por hoy la idea de la división de poderes en estados de derecho como el nuestro. División de poderes que permite democráticamente establecer cuáles son los límites y los márgenes de poder que el órgano de gobierno debe desempeñar y que debe respetar de conformidad con lo establecido en el texto político. Este texto político ha sido producto de una lucha que ustedes conocen independentista y que empieza en la Constitución de Apatzingán en 1814, nuestra Constitución de Estado ya independiente de 1824, la de 1857 y la actual de 1917, que contemplan precisamente el fundamento de la división de poderes como sustento básico del Estado mexicano. No podemos olvidar las etapas en que las monarquías absolutistas llegaron a nuestro país y cometieron una serie de situaciones de abuso de poder, de privaciones ilegales de libertad, de infinidad de situaciones que van en contra de los derechos humanos. No podemos tolerar de ninguna manera en la actualidad que siquiera de alguna manera se socaven estos principios básicos que rigen la constitución política del país. Precisamente el texto constitucional nos indica que no es posible que un poder se atreva o pueda interferir las actividades de alguno de los otros dos. El artículo 49 así lo establece con precisión. No es posible que el Ejecutivo pudiera intervenir en las funciones del Legislativo o el Legislativo en el jurisdiccional. En materia de justicia, pues, la Constitución establece como atribución exclusiva del Poder Jurisdiccional la imposición de las penas, que es propia y exclusiva del Poder Judicial. Quiere decir que al hablar así este precepto y hablar de imposición de penas, pues implicó primero un proceso y antes de ello una investigación del delito por parte del Ministerio Público y ahora pues con la intervención del juez de control en algunos estados donde ya opera esta sistemática. Ello pues impediría que el legislativo desde la propia ley dictara una sentencia y estableciera al juez que elimine su arbitrio judicial, que es propio también del Poder Jurisdiccional, y le determine la pena que debe establecer en un fallo definitivo. Y esto es precisamente lo que ocurre en el procedimiento abreviado. El legislativo de antemano preestablece la sanción a la cual se somete el juez para imponer la pena, obviamente con el requisito de que previamente se eche la culpa al imputado de haber cometido el ilícito penal en materia de esa indagatoria. Esto es insostenible porque es una invasión del poder legislativo hacia el poder judicial, a cuenta de que el legislativo se atreve a establecer la pena que debe imponer en todo caso, y en todo caso quiero decir secuestro, homicidio, los delitos más graves que se puedan imaginar, textualmente así lo establecen los códigos de procedimientos orales, y que conllevan pues a que el juez quede supeditado a lo que de antemano el legislador le impone como deber de señalar una pena que es hasta en 1/3, ¿verdad? Pero de la mínima ni siquiera 1/3 de la mínima y la máxima, que es el parámetro que constitucionalmente siempre ha regido nuestro Estado de Derecho. Tanto es así que el artículo 22 constitucional señala que toda pena debe ser proporcional, eso es, dentro del mínimo y el máximo, que el juez, después de valorar y de analizar toda
la instancia criminal en que se actúe después de ver y haber estudiado las pruebas que permiten el tránsito justo de lo idético hacia lo fáctico, de lo normativo hacia los hechos. Es lo único que permitiría establecer el mínimo y el máximo. Sin embargo, el legislador en este Código Nacional, siguiendo pues los lineamientos de otros códigos que ya operan, como el del Estado de México, pues se le establece de manera previa al juez que debe partir de la pena mínima, y todavía le imponen un segundo deber: debe basarse en 1/3 de la mínima. Y el artículo 206 de este Código Procesal Penal de carácter nacional y acusatorio, pues establece que no puede el juez de ninguna manera salirse de esas reglas que el Ministerio Público y el imputado le hayan solicitado. De esta manera, por primera vez vemos en nuestro país una clara invasión de un poder hacia otro, y las han habido antes con relación del Ejecutivo hacia el Legislativo o hacia el Jurisdiccional, como ocurriera en la época del Porfiriato, donde efectivamente el Ejecutivo, en un presidencialismo exacerbado, pues influyó en las decisiones del Legislativo y del Judicial. Hoy vemos los esfuerzos democráticos de nuestro Estado, que busca de manera pues denodada, diría yo, mantener un equilibrio entre los poderes para no regresar a esas monarquías absolutistas. Así pues, el procedimiento abreviado al establecer esos principios es inconstitucional por violar el artículo 21, que, como ya señalé, impide que sea otro poder el que imponga las penas, porque esto es propio y exclusivo de los órganos jurisdiccionales en sentencia firme que adquiera la calidad de cosa juzgada. Y todo esto no lo puede establecer de antemano el legislador en un precepto como el que estamos analizando. De esta manera, nosotros entendemos que el derecho procesal tiene una presuposición propia, la normatividad constitucional que la regula y que conlleva al desempeño de uno de los 3 poderes, en este caso el poder jurisdiccional. El derecho procesal es un derecho político realmente, que se destina a controlar el ejercicio de la función que establece ese poder jurisdiccional, y que no es otro que el de resolver litigios que se le someten a su conocimiento. Esto tiene por fin propio del Estado eliminar la venganza privada, porque el artículo 17 para ello ha establecido el derecho de acción como posibilidad de acudir a la jurisdicción a exigir que otorgue el servicio judicial de manera pronta, imparcial y obviamente de manera gratuita. Todo ello se ve vulnerado desde el momento en que el legislativo invade estas funciones. No se trata solo de actuar al estilo americano y de negociar la pena, que efectivamente se ve en la televisión, pero a mí me tocó verlo en forma personal en los Estados Unidos, donde acudí en representación de nuestro gobierno a través de la Procuraduría General de la República, y pude presenciar estas escenas de manera directa y personal. Así pues, dentro de la división de poderes, el poder estatal, que organiza y pone fin por materia a litigios, que resuelve conflictos mediante sentencias que adquieren esa cosa juzgada, es la jurisdicción, que es lo que permite la seguridad jurídica y la verdad legal, que finalmente son lo que producen la paz social, que son los fines prioritarios del Estado. Así pues, México ha aceptado constitucionalmente se incorpore a nuestra sistemática de justicia al llamado le llamaban juicio. Esa es una aberración.
es ignorar el vocablo juicio y darle una connotación diferente. Quien confunde juicio con procedimiento o con proceso en realidad no sabe derecho procesal. ¿Por qué? Porque tenemos una terminología jurídica técnica, porque el derecho procesal finalmente es una ciencia que parte de verdades apodípticas que expresan exactamente lo que se quiere decir con cada terminología. Y si vamos a entender por juicio lo que es proceso, y aún más, en ocasiones se confunde también en el código la expresión procedimiento con proceso, pues todo eso produce una violación flagrante a los derechos humanos, hoy que el artículo primero establece que todas las autoridades estamos obligadas a preservar precisamente no vulnerar e interpretar las normas de manera adecuada para no vulnerar los derechos humanos. Consecuentemente, ese código pues entró en vigor debido a que el 8 de octubre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la fracción 21 del artículo 73 constitucional que autorizó al Congreso expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de esta fecha, ya en el Congreso, sin autorización constitucional, como aquí lo ha dicho nuestra colega y exministra Victoria Dato, pues ya existían muchas iniciativas y precisamente para hacer un código federal primero y ahora se le llamó Código Nacional. Nada más como referencia, diríamos que este procedimiento abreviado, pues sí es novedoso en México. No tenemos noticia de negociar con los delincuentes o de pactar las penas con los delincuentes. Aquí al revés nos ha tocado colaborar con procuradores verdaderamente cultos y juristas de prestigio como don Sergio García Ramírez, quien me hubiera dado la oportunidad de colaborar directamente con él en la PGR. Y nosotros jamás vimos que se pactara con delincuentes. El derecho penal es eminentemente público y no está a la disposición de las partes ni menos de las autoridades. Interesa a toda la sociedad y por ello no puede ser materia de negociaciones ni que el legislativo le abra la puerta a que los delincuentes puedan salir con un tercio de la pena mínima siendo secuestradores, homicidas o narcotraficantes. El delito que ustedes quieran está previsto. Por ello, nosotros debemos pues equilatar la magnitud de esta inconstitucionalidad que por este camino nos lleva a socavar uno de los tres poderes que más cuidado debería tener, como es el poder jurisdiccional. Es el problema más complejo del Estado porque en él se interpreta el derecho y se aplica en una sentencia firme. Es la verdad legal y si en esto hubiera este tipo de actividades de negociación o como quieran ustedes llamar, pues implicará echar por tierra todos los principios constitucionales que nos dieron libertad, nos dieron independencia, nos dieron autonomía y que hoy pues nos enorgullece en muchos aspectos. Yo les voy a leer el artículo 388 del Código Oral del Estado de México, donde textualmente se habla de la situación de aplicar esta negociación a cualquier delito. Dice el artículo 389, el Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado. Desde la audiencia resuelva el auto de vinculación. En caso de dictarse sentencia de condena, se aplicarán las penas mínimas, textualmente dice este artículo del Estado de México. Le fijan al juez las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, reducidas en un tercio, o sea, está dictando sentencia el legislativo, sin perjuicio de cualquier otro beneficio,
que pudiera idear el legislador ordinario del Estado de México. Y luego agrega, tratándose de los delitos de secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, el homicidio culposo de 2 o más personas, violación, robo que ocasione la muerte, robo de vehículo automotor con violencia y robo cometido a interior de casa, habitación con violencia, solamente se aplicarán las penas mínimas previstas por ley para el delito cometido con exclusión de cualquier otro beneficio. O sea, solamente para estos casos no se van a dar otros beneficios aparte de la pena mínima disminuida en 1/3. Esto es insostenible porque también lo dice el artículo 202 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se trata solo de un aspecto netamente procesal, que sí lo es, y para los estudiosos que están aquí, no dudo que captan la magnitud de esta tendencia que nos lleva nuevamente a un absolutismo insostenible, donde la democracia, soporte del poder político, nos lleva a una división de poderes que debemos respetar y sostener. Si esto se diera, habría soberanía. Soberanía en lo interno del Estado, que quiere decir supremacía. Ningún otro poder dentro del Estado puede, no digo equipararse, mucho menos estar por arriba del poder de la división de poderes del Estado, como puede ser la delincuencia, la iglesia o los sindicatos. Actualmente la delincuencia pareciera que ya nos rebasó la soberanía y de ahí viene la impunidad, no aplicar la ley adecuadamente como corresponde en este Estado donde, insisto, el principio de legalidad establece que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Esto es jurisprudencia firme también, que debemos considerar porque se está yendo la autoridad más allá. Este legislativo no tiene facultades de pasar por encima del artículo 21 y 22 de la Constitución para autorizar en ley secundaria que los jueces puedan dictar sentencia, porque se dicta sentencia en el procedimiento abreviado. Hay contradictorio procesal, hay sentencia y textualmente así lo establece la ley. Es tema que podríamos ahondar no en una modesta conferencia como esta, modesta en tiempo cuando menos, a la que nos da acceso el señor doctor Sergio García Ramírez y doña Olga Isla de González Mariscal, a quienes felicitamos por las jornadas que cada año convocan a tantos juristas para dialogar y cambiar impresiones. Yo siento que esto debería tratarse en un semestre, pero pues aquí no veo cómo podríamos iniciar siquiera la primera clase. Cabe pues como finalidad, como fin y finalidad de la intervención lo siguiente: dejo a salvo la diferencia que hay ya entre poder y función. Es muy fácil ver a un poder ejecutivo administrando, a un poder legislativo haciendo leyes y a un poder jurisdiccional dirimiendo controversias. Eso es muy fácil. Lo difícil es ver y entender qué ocurre cuando el poder ejecutivo emite reglamentos con caracteres de generalidad, abstracción y permanencia, como la ley está legislando. ¿Qué pasa con el legislativo, que en lugar de hacer leyes se erige en gran jurado y juzga como juez a los servidores públicos de acuerdo con el artículo 108 y demás de la Constitución? ¿Y qué pasa con el poder jurisdiccional, que en lugar de dirimir controversias, pues distribuye competencias en diversos tribunales de la República, señala actividades y administra y no juzga nada más? A esto se le llama división de funciones. Es un concepto aceptado universalmente en ciencia política y por eso hablaba yo de que este tema tiene que ver con la ciencia política. En resumen, no podemos solapar la división de poderes vulnerada de la manera en que se está haciendo, a ciencia y paciencia y a la luz de todos los conocimientos.
Y en segundo lugar, pues sí aceptamos la división de funciones porque políticamente está autorizada en la Constitución que se establezcan algunas actividades, potestades o funciones, válgame la redundancia, para que un poder realice por política, algunas otras correspondan a otros poderes. Pues yo les agradezco mucho, señor doctor, esta oportunidad, y a mi maestra y amiga doña Olga Islas de González Mariscal, y me siento muy halagado de compartir la mesa con personalidades como mi amiga y maestra que me antecedió en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida, y para terminar, la mesa 7 va a tener el uso de la palabra el maestro Jorge Ojeda Velázquez. Me permito leer la síntesis curricular. Es licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Los delitos especiales contemplados en la Ley de Inversiones Extranjeras. Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es especialista en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma, Italia, 1980 a 1982, con el reconocimiento cum laude. Doctor en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Roma, Italia, en 1979 a 85, también con la distinción magna cum laude. Tiene maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2008 a 2010, con mención honorífica. En la Administración Pública ha estado en la Administración de Justicia, concretamente como secretario del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, como secretario del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez quinto de distrito en materia penal en el Estado de Jalisco, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del 19º Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito y magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito desde el 1 de abril del año 1997 y confirmado en el cargo el 31 de marzo del año 2003. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y ha sido profesor del INACIPE por más de 20 años. Tiene el uso de la palabra el maestro Ojeda Velázquez. Muchas gracias y se lo acepto con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Agradezco en esta tarde a los señores coordinadores, don Sergio García Ramírez, nuestra maestra Olga Islas de González Mariscal y nuestros compañeros que nos acompañan en el presidio. Tengo el honor, el gusto de hablar con ustedes sobre los recursos que existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que nos vamos a ubicar en una segunda instancia. Creo que todas las conferencias de estos días han hablado sobre las actividades del juez de control, sobre el Tribunal de Enjuiciamiento Oral. A mí me toca hablar de esta segunda instancia y, si me permite este público directo, traer algunas premisas que de antemano sé que lo saben. Me gustaría, en un momento dado, decirles a ustedes que desde que el juzgador fue despojado de su sacralidad y aceptado en el mundo laico la infalibilidad del ser humano, se establecieron los grados o instancias en que una decisión judiciaria debería ser analizada. En nuestra tradición jurídica mexicana, sobre todo aquella constitucional, se ha establecido que ningún juicio criminal debería tener más de 3 instancias. Ustedes saben perfectamente bien, más que yo, que por instancia debemos entender el conjunto de actuaciones practicadas desde la iniciación litigiosa hasta la sentencia definitiva, y ustedes ya habrán en un momento dado abierto sus mentes para clasificar que los recursos podrían interponerse durante este íter, ¿verdad?, dentro y fuera de esta acción litigiosa. También ustedes recordarán que, de acuerdo con el procesalista Watts, recurso significa volver a dar curso al conflicto, un volver en plan revisor sobre lo andado, de manera que ante quien deba resolverlo,
concurran las partes que contendieron ante el inferior a pedirle que reanalice la cuestión controvertida y que decida si la apreciación efectuada por éste se ajusta o no a la ley correspondiente y, en su caso, a solicitarle que reforme la determinación con la cual no se está conforme. Hasta aquí la cita de Watts. También yo quiero recordarles a ustedes que el recurso es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el procedimiento respectivo y tiene como fin que se corrijan los errores causados por las autoridades que tuvieron mano en el primer conocimiento. Sin embargo, no basta que las puertas o que las partes suplican, que las partes se abran, que las partes supliquen, insten o soliciten abrir esta ventana jurídica, si no están legitimadas, además de que hayan recibido o sufrido un perjuicio jurídico y que éste sea personal, concreto y actual, es decir, que deben de sufrir una afectación trascendente en sus bienes o derechos, que precisamente represente el objeto de análisis en la segunda instancia y por ende va a ser la materia para que se corrija o reforme con el medio de impugnación correspondiente. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el libro segundo, al título 12, capítulo primero, 28 artículos del 456 al 484 que se refieren a este tema, ¿verdad? Y comienza, nos vamos a la página 7, si alguien me ayuda, por favor, que creo ya no veo bien. La 9, vamos a la 7, que en esta primera sección se abre una vasta gama de reglas generales a que deben de uniformarse estos recursos. Y académicamente los he dividido de la siguiente manera. Condiciones taxativamente objetivas son las resoluciones judiciales que pueden ser recurridas por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. Estas condiciones son subjetivamente expresas. El derecho de recurrir, dice el artículo 456, corresponderá tan solo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. El mismo artículo señala que estas condiciones pueden ser sustancialmente precisas. En el procedimiento penal solo se admitirán los recursos de revocación y apelación según corresponda. Los viejos procesalistas se acordarán de que existen la denegada apelación, ¿verdad? Aparte de la revocación y la tradicional apelación. Respecto de las condiciones de interposición, el artículo siguiente establece que los recursos se interpondrán en tiempo y forma. Esta misma premisa se da en el nuevo Código Nacional. Las resoluciones que emita el juez de control se podrán apelar en 3 días, el auto de vinculación a proceso, o en 5 si se trata de una sentencia definitiva, como los acuerdos reparatorios, ¿verdad? Lo mismo que antes. Y para eso yo les reenvío a la lectura del artículo 471. Empero agrega otra novedad, consistente en la obligación que tiene el apelante de especificar la parte de la sentencia que causa agravios, parte que en la práctica los buenos litigantes, lo hemos visto cuando leemos como magistrados de apelación o de colegiados, ¿verdad?, que lo dicen hermosamente, lo dicen con letras grandotas, parte de la resolución que causa agravios, y ellos dicen el resolutivo primero en relación con el considerando segundo, ¿verdad? En el resolutivo primero se establece, por ejemplo, que se dicta, siendo las tantas horas de tal fecha, el auto de vinculación a proceso. Entonces podemos decir que la parte de la resolución que me causa agravios y que ya es una obligación en este nuevo enjuiciamiento penal, señalar el resolutivo primero en relación considerando segundo, en la parte que decide la existencia del cuerpo del delito, o bien el resolutivo segundo en relación considerando tercero, que declara la culpabilidad del sentenciado. Y a nosotros nos gusta esa forma de presentación de los agravios, ¿verdad? A diferencia de aquellas de que se hacen en tamaño oficio, un renglón pegadito y con letras antiguas cuya cinta blanca y roja hacen poca agradable a la lectura. Entonces lo dejamos tantito ahí que repose y nos vamos al más claro, ¿verdad?
pero también admiramos a esos buenos litigantes que con letras mayúsculas dicen qué parte de la sentencia les causa. Y de ahí tomó el legislador de la sociedad de los buenos litigantes esa forma de expresar los agravios. Al igual que en los procedimientos constitucionales de amparo, el artículo 458 del comentado Código condiciona la interposición del recurso a que la parte sufra un agravio, lo que acabamos de decir en doctrina, ¿verdad? Esto es, que se le causa alguna lesión, algún daño, perjuicio a un bien jurídico protegido y que el apelante está condicionado que no lo haya provocado. También señala que el recurso deberá sustentarse en la afectación que cause el acto impugnado, así como en los motivos que originaron este agravio. Pónganse abusados porque si esta leyenda y sin la expresión correspondiente, el recurso puede ser rechazado, como lo veremos más adelante, ¿eh? Ya se está volviendo un poco más técnico y vean ustedes después la gran sorpresa que trae. En otras palabras, debe señalarse el objeto o materia del recurso. Verbigracia, pueden ustedes decir. En el considerando tercero del auto de vinculación a proceso, el juzgador señaló que la responsabilidad penal del imputado quedó acreditada con tales y tales datos de prueba, ¿verdad? Los motivos de agravio no son más que la argumentación jurídica que se aduce contra la tesis sostenida por el juzgador. No es más que la expresión del porqué del agravio. Una frase genérica sobre tal posición podríamos expresarla así: mi defenso no está de acuerdo con la imputación formulada por la Fiscalía respecto a la existencia del cuerpo del delito por las siguientes razones. Ahí se arguye, ¿verdad? O bien se puede aducir, su señoría, si bien se acreditó el cuerpo del delito, mi defenso no lo cometió al haber actuado en legítima defensa, como se puede inferir de X y Y pruebas. Por lo cual pido que declare la inculpabilidad del mismo. Pasamos ahora al análisis del artículo 459, que también tiene otra gran novedad. Y disculpen que yo hable así, un poco directo. Enmarcado dentro de una visión reductiva del espíritu nacional, el artículo 459 del Código Procesal en comento dispone las escasas hipótesis en que la víctima ofendido puede hacer uso por sí o a través del Ministerio Público de estos recursos. Y señalamos en la página 13, me dicen ustedes si ya paro, 12, 13, ahí está. Solo podrá apelar respecto a resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito. Y aquí reafirmamos nuestra visión reductiva, habida cuenta que, por ejemplo, no se le permite apelar de la negada orden de aprehensión ni del auto de libertad dictada en términos de los artículos 16 y 19 constitucionales, que son los presupuestos básicos para obtener la reparación del daño. Pues nosotros, partiendo de una visión arquitectónica, ¿verdad?, decimos que el proceso penal está compuesto de 7 pisos y la orden de aprehensión, así como el auto de vinculación o proceso, corresponden a la planta baja y el primer piso procesal. ¿Cómo se podrá reclamar la reparación del daño si desde sus bases constructivas se les niega el derecho a la víctima ofendido, no solo de apelar, sino de aportar pruebas sobre este concepto? Lo anterior es así si tomamos en cuenta que la reparación del daño constituye el cuarto piso, como se puede ver de la siguiente lámina. El primer piso es el cuerpo del delito, el segundo piso la responsabilidad penal, el tercer piso la indemnización de las sanciones, privativa de libertad, el cuarto piso la reparación del daño. Si no se le permite en un momento dado impugnar por sí sola, porque a veces es muy difícil que el Ministerio Público les haga caso, ¿verdad?, sobre la denegada orden de aprehensión o el auto de libertad, ¿verdad?, ¿cómo podría en el futuro obtener la reparación del daño? Yo recuerdo mis votos particulares que hacía en el Tribunal Colegiado en materia penal, al advertir que a menudo las salas penales del Distrito Federal condenaban solamente por el daño material y absolvían del daño moral, porque aducían los magistrados, según ellos, no existían pruebas para condenar por el daño moral. Ellos ignoraban
que el artículo 1916 del Código Civil establece, luego de definir qué debe entenderse por daño moral, una presunción iure de iure cuando el delito se cometa con violencia. Entonces no hay necesidad de probar el daño moral porque se presume que hay daño moral. Lo único que se debe cuantificar, ¿verdad?, son las sesiones psicológicas que recurrirá durante un año ante un perito, ¿verdad?, de esa profesión para volver a establecerse emocionalmente. Además, nosotros aducimos que también debe condenarse por este daño de manera integral, porque de acuerdo con el artículo 42 del Código Penal de esta entidad federativa, la reparación del daño es una sola. La segunda hipótesis, ¿en dónde estábamos? De la legitimación activa para interponer un recurso por parte de la víctima ofendido, se refiere a decisiones emitidas por el juzgador que pongan fin al proceso. Creo que ahí no hay ninguna duda. Pero, por lo que respecta a la tercera hipótesis, está relacionada con el derecho a impugnar por estas partes respecto de aquellas resoluciones que se produzcan en la audiencia de juicio, pero condicionada, dicho derecho, a que la víctima ofendido hubieran participado en la audiencia. Esta es una condición objetiva de excepcionalidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 456, que porta un aire de inconstitucionalidad, toda vez que si por causas extraordinarias físicas o biológicas, la enfermedad de la víctima ofendido, el tránsito vehicular pesado, una de ellas no puede estar en la audiencia, el castigo de pérdida del derecho a la reparación del daño es desproporcional frente a la violación del principio de inmediación en el proceso. En general, nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo que la víctima ofendido siempre ha sido tratado como un minusválido, un handicapati en el proceso penal, si tomamos en cuenta que depende siempre de que el Ministerio Público le firme su solicitud de coadyuvante y que el juez le reconozca tal carácter. Anda persiguiendo siempre a la víctima ofendida del Ministerio Público, fírmeme aquí a un lado para que sea yo coadyuvante, ¿verdad?, para que yo pueda participar o estar presente en las audiencias. De ahí de que el último párrafo del artículo 459 prevé una solución ante el conflicto de intereses que surjan entre ellos. Vean ustedes, cuando la víctima ofendido solicita al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, el Ministerio Público explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad. Ese conflicto se evitaría si reconociéramos a la víctima u ofendido su calidad de parte civil en el proceso, como una parte independiente, no que ahora lo trata también como un minusválido, pero es dos pasos adelante y uno atrás, ¿verdad? Y le pone un asesor jurídico. Un asesor jurídico puede ser, como yo me espanté allá en Guanajuato, que un gobernador tenía como asesor jurídicos a unos jovencitos recién salidos o cursando el séptimo semestre de la carrera, ¿verdad? ¿Qué le puede aconsejar si no tiene experiencia a la víctima o al ofendido? Por eso luchamos porque estos participen con una calidad de parte civil, independiente de cualquier órgano, a fin que pueda concurrir por su propio derecho o con un abogado particular, con plenitud de derechos ante los procedimientos que se desarrollan ante el juez de control, ante el tribunal de juicio oral, ante el tribunal de apelación, ante el tribunal de casación, como son los tribunales colegiados, ¿verdad?, ofreciendo pruebas en todas las instancias pertinentes, interviniendo en el desahogo de las mismas, alegando, impugnando todo tipo de decisiones en las tres instancias. Bueno, trae muchas novedades este código y se los voy a señalar de manera ponderante. El artículo 461 reitera otra regla común a los recursos. Debe interponerse ante el órgano que emite la decisión impugnada y este dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente decidir si lo admite, se lo desecha y luego debe resolverlo. No hay ninguna novedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia ya no tiene jurisdicción y por lo mismo es el de alzada el que va a decidir si lo admite, desecha, por las razones múltiples que ustedes ya conocen, fuera de tiempo, no está legitimada la parte. Pero este nuevo procedimiento oral hace desaparecer
la suplencia de la queja a que tan cómodamente los mexicanos estaban atenidos. Pues añade que queda prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto evidentemente violatorio de derechos fundamentales. Se va acabando con estas ideas extranjeras, la idea del ¡ay, pobrecito!, que introdujo el constituyente de 1917 en los juicios constitucionales de amparo, con la suplencia de la queja, que en mi particular concepto ofende la dignidad de los abogados que defienden a los pobres, ¿verdad? Y yo siempre he puesto un ejemplo: un gran despacho que gana millones de pesos al mes, dice, ya tengo lista mi bolsa, mis vacaciones, y decide de buen corazón patrocinar a una gente pobrecita, a un preso. Y de repente que le diga el tribunal colegiado o el tribunal de alzada, ¿verdad?, son inoperantes tus agravios, pero en suplencia de la queja ese tribunal te suple. Ofende la dignidad del buen abogado, ¿verdad? Y máximo si tiene prestigio ese despacho senior, junior, porque yo he tenido esas experiencias, así una muy famosa de que el preso rico que estaba en la cárcel no le pagó al abogado defensor porque el tribunal colegiado o el tribunal de alzada también le dijo en suplencia de la queja, no lo alegaste porque te tengo que pagar, ¿verdad? El gran pleito que se suscita. Pero sí, desde el punto de vista político, en lo personal creo que debe de desaparecer la suplencia de la queja, porque rompe la igualdad de las partes en el proceso, ¿verdad? No están litigando como se enseñaban en la licenciatura, en materia laboral, ¿verdad? Un patrón rico y un obrero pobre, o aquí un pobre sentenciado. Están litigando dos abogados, y que uno sepa más que el otro, pues le aplicamos el dicho popular, el que tiene más saliva traga más pinole, ¿verdad? Ni tampoco vamos a confrontar las ideas de unos buenos abogados de universidades privadas o con unas públicas, porque ahí de ambos pueden resultar. Pero en lo particular creo que, y yo sí le doy un apoyo a estas reformas que traen estas ideas extranjeras de no de acabar con la suplencia de la queja, máxime que en el artículo en el cuarto párrafo del artículo 471 también hace una extensión de la terminación de la suplencia de la queja. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de 24 horas. En caso que no le exhiba, ¿qué sucede con la suplencia de la queja? Papá gobierno paga las cuotas, las copias. Aquí dice que el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de 10 a 150 días salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Yo pienso de que aquí se está formando un abogado responsable, ¿verdad?, que debe, en un momento dado, al momento de interponer la apelación, contar cuántas son las autoridades, cuántas son las partes para que la saque por completo. Si no, de otra manera, en un momento dado, tendría que papá gobierno pagar las copias. Bueno, pasándonos a otro concepto, el segundo párrafo del artículo 461 señala lo que hoy señalaremos como una succión procesal, cuya hipótesis se concretiza cuando uno solo de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución. La decisión favorable que se dictara aprovechará lo demás, a menos que los fundamentos fueran exclusivamente personales del recurrente. Les vamos a poner un ejemplo. Cuando alguno de ellos apela y sus agravios son tan consistentes que el tribunal de apelación le da la razón en cuanto a la no existencia de los elementos del delito, esto va a favorecer no solamente al apelante, sino a todos los demás. ¿Sí? No sucede así en la hipótesis en que, confirmada esta declaración, el tribunal de apelación reforma solo el capítulo de indulación de las penas, considerando al apelante como cómplice y no coautor material, en cuyo caso la reducción de la pena solamente le favorecerá
al apelante. El artículo siguiente, 462, reitera el principio de non reformatio peius, del cual no merece mayor comentario que el que ya tenemos de él, ¿verdad? El siguiente, 463, porta otra novedad reflejada en un único efecto en la interposición de recursos. Reza tal precepto: la interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión. Es una novedad. Por tradición jurídica, en México, la interposición de recurso de apelación producía, por lo que hace al dictado de la sentencia penal, la suspensión en el doble efecto, en el suspensivo y devolutivo. Esto quería decir que se suspendía la ejecución de la sentencia mientras se resolvía el recurso y al mismo tiempo se devolvía la jurisdicción al Tribunal Superior. Con esta reforma y con el objeto de preservar el principio de inmediación, se eliminó el efecto suspensivo en la ejecución de la decisión. La última disposición común a los recursos la señala el artículo 464, el que enmienda la plana a los juzgadores cuando en la hipótesis de indebida fundamentación de la sentencia o resolución impugnadas, así como los errores de forma en la transcripción, errores de dedo le llamamos nosotros o mecanográficos, en la designación o en el cómputo de las penas, este artículo dispone que ello no anula la decisión. Todos estos errores que no trascienden al resultado del fondo, por ejemplo, la declaratoria de culpabilidad o imposición general de sanciones, toda vez que serán corregidas en cuanto sean advertidas o señaladas por alguna de las partes o aún de oficio. Y con eso se acaba también aquel pequeño capitulito en los códigos de procedimientos penales, el estéril e inútil incidente de aclaración de sentencia en el procedimiento oral, y si hace más expedita la justicia, porque ustedes recordarán que ahí nomás se puede corregir que no se condenó a María sino a Mario, ¿no? Más nada del fondo, y eso hace innecesario y retarda la administración de justicia. Bueno, veremos si puedo llegar a la página 28 para que ustedes adviertan que sí, que no son malos de recursos de revocación y de apelación, y cuáles son los apelables. Me voy a la 33. ¿33? Ok. Aquí nos señala el 467 cuáles son las resoluciones o decisiones del juez de control que son apelables: las que niegan el anticipo de prueba, las que niegan la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no la ratifiquen, la negativa o cancelación de orden de aprehensión, la negativa de orden de cateo, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, el auto que resuelva la vinculación al imputado al proceso, las que conceden, niegan o revocan la suspensión condicional del proceso, la negativa de abrir el procedimiento abreviado, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado o las que excluyen algún modo de prueba. Y por lo que respecta a las decisiones que emite el Tribunal de Juicio Oral, son dos: las que versen sobre el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público y la sentencia definitiva. Y por lo que respecta a los autos de inadmisibilidad, como ese rato les adelanté, son estas cuatro hipótesis: que se haya sido interpuesto el recurso de apelación fuera de plazo, se deduzca en contra de la resolución que no sea impugnable por medio de la apelación, que se equivoque el recurso, lo interponga persona no legitipada para ello, o el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones. Ahora, por lo que respecta al trámite de la apelación, sigue siendo el mismo, pero aquí tiene algunas novedades, ¿verdad? Una novedad es que introduce la apelación adhesiva, como sucede en los procedimientos constitucionales de amparo directo o indirecto, ¿verdad? Eso es muy bueno porque quien se benefició de una sentencia favorable puede reafirmar los fundamentos del juez de primera instancia. Y también, en un momento dado, lo que siempre me ha sorprendido es el cabildeo que hacen los abogados con los magistrados, ¿verdad?, de corte de apelación o de casación. Además de haber interpuesto sus recursos dentro del término legal, y voy a irme al extremo de los tribunales colegiados, ¿verdad?, tuvieron 15 días para interponer su demanda de amparo. Y hay otra jurisprudencia también muy favorable que dice que se puede emplear la demanda un día antes
hasta un día antes de que se dicte el auto de envío a ponencia. Más o menos pasa un mes y medio, más 15 días, 2 meses, ¿verdad? Y aparte todavía van a cabildearlo ante los magistrados, ¿verdad? Y estamos así atorados con 45 asuntos a la semana, y estamos escuchando. Si esto produce un poco de sosiego, porque hay un precepto constitucional que establece que el juez no puede recibir a una parte si no está presente la otra, para evitar de que, hablé con el juez y me dijo que 1,5 millones, 1 millón para esto. Se va a acabar con ese precepto si le damos, como se hace aquí en la apelación, que esos alegatos de oreja, como se le llame, los hagan públicamente y no en privado con nosotros, y estos se llaman, en la novedad, alegatos aclaratorios. Pero quiero decirles a ustedes que no es lo mismo alegatos aclaratorios que ampliación de los agravios que los tuvo que haber hecho, fíjense ustedes, igual como en en otras apelaciones constitucionales, lo tiene, al momento de interponer recurso, tiene que acompañar los agravios. Entonces, estos alegatos aclaratorios, como los observamos en Colombia, ¿verdad? Están los 3 magistrados de Corte de Apelación, se señala una audiencia para los alegatos y se señala nueva fecha para emitir la decisión, ¿verdad? Pero yo sé que aquí los mexicanos, cuando los abogados formulen sus alegatos aclaratorios, de verdad, inmediatamente van a dictar la sentencia, ya la tienen hecha y no le van a tomar en cuenta. Es lo triste, que tanto que se desvela uno como litigante para hacer esos alegatos y quema uno aceite, como dicen los presos, para que el Tribunal de Apelación no lo tome en cuenta. Pero en fin, esas son las novedades. Acabado el tiempo en mi intervención. Les agradezco a todos, pero yo pienso que deben estarse atentos a la publicación del cuadernito, sí, del librito que surge, ¿verdad?, de este Congreso, que por cierto, todos los días nos han dicho que esta es la 15ª celebración de estos congresos, ¿verdad?, anuales. Así que bienvenidos a la fiesta, que nosotros los chambelanes estamos probando el pastel desde otra altura. Muchas gracias, felicidades. Pues les damos las gracias a los 3 ponentes, interesantísimas. La verdad que todas son ilustrativas, han hablado de lo que es, de lo que va a poder ser todo este fenómeno que nos cambia bastante el derecho procesal penal. Enseguida vamos a tener una breve sección de 8 a 10 minutos de preguntas y respuestas, para que puedan ser desahogadas de una vez y podamos pasar después a un breve receso también para culminar con la mesa 8 y cerrar este ciclo. ¿Tenemos las preguntas? A ver, están aquí, ya las tienen. Gracias. Son todas suyas. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno. Dice una de las preguntas, ¿qué pasaría si el imputado sentenciado no precisa las formalidades requeridas por el Código al interponer el recurso? Hay que ver de qué tipo de formalidades, ¿verdad? Si son sustanciales o no, porque aquellas que se señalan respecto al domicilio, el abogado, etcétera, etcétera, bien valdría una prevención, ¿verdad?, de un buen... Pero, por desgracia, al haber terminado con la suplencia de la queja en la apelación, pienso que por lo que respecta a las formalidades de fondo, son objeto de autos de no admisibilidad del recurso, como están aquí señalado. Inadmisibilidad del recurso, artículo 470. El Tribunal de Alzada declarará inadmisible el recurso cuando el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. Ya no va a haber eso, y suplico que cobro 25,000 pesos, pero suplico a usted que o 1,000 pesos por hoja, ¿verdad?, que me supla la deficiencia de la queja. Si no alegas bien, no va a haber. Entonces se eleva también ya a nivel legal la igualdad de las partes en el proceso penal, ¿verdad?
eso por lo que respecta a una pregunta. ¿Debe subsistir el recurso de apelación y el juicio de amparo en materia penal o basta con mantener uno para cumplir con el derecho de la doble instancia? Dijimos nosotros que en nuestra tradición jurídica mexicana todos los preceptos funcionales, desde los conservadores de las bases orgánicas, ¿verdad?, de 36 y 42, siempre han señalado que en México hay 3 instancias y mientras no se derogue ello, no sé por qué dicen que nomás hay doble instancia, eso lo dice la Convención Americana, porque habla de un recurso, ¿verdad? Pero son 2 recursos totalmente diferentes, uno ordinario y el otro extraordinario, que existe todavía en Chile y en Colombia. Allá le llaman ministro a los tribunales colegiados, a los que están en Corte de Casación, y ven especificidades o deficiencias que tuvo el Tribunal de Apelación, ¿verdad? Yo pienso que no van a desaparecer los tribunales colegiados como hace unos 20 años tuvieron miedo los magistrados en algún congreso que iban a desaparecer. No, al contrario, se va a reafirmar los tribunales de amparo, porque hay muchos particulares que no hacen viable su desaparición, ¿verdad? Y también, como diría el estimado compañero, eso requeriría de muchas horas de clase. Pero no existió y no existe en otros países donde se ha establecido esto, se le llama a los tribunales, se llama tribunales de casación, ¿verdad? Como aquí debería ser llamado, porque siempre hemos enseñado nosotros o exclamado por qué los tribunales colegiados se le llama así por la forma en que trabajan y no por el trabajo que desempeñan, porque prácticamente nosotros enseñamos una labor de corte de casación y el de apelación es totalmente diferente. La otra, si la víctima no puede apelar la negativa de la orden de aprehensión ni la de vinculación a proceso, procede el juicio de amparo. Primeramente habría que tildar de inconstitucionalidad este artículo, ¿verdad?, que señala que las víctimas ofendidas, aunque no se hayan constituido como coadyuvantes, podrán impugnar por sí o a través del Ministerio Público las siguientes resoluciones. Son 3, ¿verdad?, sobre la reprensión del daño, los que pongan fin al proceso y las que se produzcan en la audiencia de juicio. Lo que debemos luchar es políticamente. Ustedes ya conocen la historia de esa aparición del apartado C del artículo 20 constitucional. En 84, Rodríguez Manzanero y yo recibimos un premio, él por lo que respecta a la introducción de la víctima aquí en México, y yo por lo que respecta a la teoría por el delito y de las sanciones, ¿verdad? Él introdujo en aquel tiempo y cuenta de que algún alumno suyo en el de estacionamiento de la Facultad de Derecho, diputado, le decía que le redactaran unas cuantas líneas, lo que en un momento dado serían los derechos posibles de las víctimas, y así salió en el año 2000. Se reforman inmediatamente y se hacen 2 apartados y ahí va creciendo. Esto es como una lucha política, se dan 2 pasos adelante y otro atrás, ¿verdad? Y así debemos entender este artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales como un paso adelante que se ha ganado, y la lucha política ustedes harán de que se vayan aumentando esos derechos de apelación hasta donde le hemos dicho, ¿verdad?, que la víctima, el ofendido, sea una parte independiente, una parte civil en el proceso y que concurra por sí con abogado particular si tiene dinero, o, miren ustedes, con las reformas que vienen, la Procuraduría General de la República se va a convertir en Fiscalía General de la Nación, titular de la acción penal, y orgánicamente avisoro de que habría una subprocuraduría de víctimas ofendidos, de ayuda a víctimas ofendidos, y el Ministerio Público sería el abogado pobre de las víctimas, el abogado de las víctimas ofendidos pobres, ¿verdad? Ellos lo defenderían porque son representantes de la sociedad. Entonces que el fiscal sería el titular de la acción penal y el Ministerio Público el abogado de las víctimas ofendidos, y tendría que reformarse ese primer artículo 3º glosario, ¿verdad?, en cuanto al asesor jurídico de las víctimas federales y de entidades federativas, y que sea completa su participación. Por ahí va el futuro. Pero ahorita, mientras, pues demos gracias de que se dieron 2 pasos adelante y 1 atrás, pero todos vamos ganando.
Muchas gracias. Enseguida, el maestro Marco Antonio Díaz de León, creo que tiene también por allí algunas preguntas. Efectivamente. Hay una que parece interesante, que sería, ¿cuál sería la terminología correcta? Código Nacional de Procedimientos o Código Nacional Procesal. Yo considero que ninguno de los dos es correcto, porque el concepto de nación no hace referencia sino a lo que no es extranjero. Es un concepto de país, un concepto, en nuestro caso, de México. Y bueno, todo lo que se hace en México es nacional, y yo no siento que sea nacional el código. Más bien, entramos a las formas de Estado, que es un concepto de teoría del Estado también, y las formas de Estado, mencionaré a un autor nada más, que es Paolo Viscarete di Ruffia, en su Derecho Constitucional, que es uno de los pioneros para establecer las formas de Estado, y nada más son dos, el Estado federal y el Estado centralista. Y en consecuencia nuestro problema es que somos una federación, sí, además somos una nación, pero somos federal, no, y republicana y democrática, y una serie de características que podrían entrar en el ámbito del concepto de nación o de nacional. Hay muchas cosas que se hacen en la nación y son nacionales y no son federales. Digo, es pareciera una simpleza de lo que estamos hablando, pero tiene mucha razón doña Victoria Dato cuando nos menciona, no es nacional. No todo lo que se hace en México es federal, estoy de acuerdo, pero sí hay muchas cosas, o la mayoría que se hacen en México son nacionales y no extranjeras. Luego, aquí el nombre correcto debió haber sido Código Federal, es para la federación. México está compuesto por estados federados, ¿verdad?, que constituyen a nuestro estado y a nuestra nación. La palabra nación, el vocablo nación, técnicamente pues es una generalidad que opera para todo aquello que se hace en nuestro estado. El código es federal porque opera en todas las entidades de manera vinculante y obligatoria. Consecuentemente debería haberse denominado Código Federal y no Código Nacional. ¿Puedo contestar otra? Adelante, maestro. Y esta pues también es importante porque establece que por qué le parece que no es admisible la reducción de la pena que pidió el MP cuando sirve para evitar procesos desgastantes para la víctima. Bueno, aquí el problema no es de desgaste, ni de ahorros, ni de corrupción, ni de cuánto le van a dar a un funcionario para que pida el procedimiento abreviado, que implica reducir la pena al mínimo. Aquí lo que importa es ver que el derecho público no habla de reducciones, ni de ahorros, ni de nada de eso. El derecho penal es eminentemente público, está en nuestra Constitución la norma que regula su aplicación en este sentido, y si quisieran pues hablar de desgastes para la víctima, pues que lo diga la Constitución. No dudo que hubiera legisladores, ¿verdad? Hemos visto razonamientos no muy adecuados últimamente, pero bueno, yo lo que podría concluir es que no cabría, por el simple hecho del desgaste a la víctima, establecer una negociación con un narcotraficante, con un delincuente de la delincuencia organizada, o con un violador, o con un secuestrador. No es posible pensar que hay ese tipo de pactos para evitar el desgaste de la víctima. Es más, en el narcotráfico, ¿cuál es la víctima? No hay sujeto activo, porque no sabemos si es el que conduce la pipa con 5 toneladas de marihuana, o si es el que siembra, cultiva y cosecha, o si es el que la transporta. En fin, ¿quién es el sujeto activo? Es un delito muy especial. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Es un delito contra la salud. La salud es tan genérica como lo de la nación. ¿Será la jovencita de una secundaria que está fumando? ¿Será ella la víctima? ¿O quién es la víctima? Luego entonces no podemos hablar de desgastes de la víctima como justificantes para llegar al extremo de permitir se pueda negociar la pena con un delincuente de esta o delincuencia de esta naturaleza.
Yo considero que precisamente la prevención general del delito surge y parte, en primer término, de este tipo de reglas que no pueden variarse al capricho o ad libitum, o a ver de a cómo nos toca, o lo que ustedes quieran imaginar. Es fuente de corrupción, evidentemente. Negociar la pena, pues un narcotraficante tiene, eso sí, más que desgaste, puede gastar mucho para obtener la pena mínima, y todavía de ahí un tercio. Eso no es cosa de desgaste. El desgaste es nacional al permitir esa impunidad, al permitir esas transacciones que no corresponden a nuestra tradición, cuando menos, de Estado de Derecho, que también tiene una tradición desde 1871 con el Código de Martínez de Castro. A la fecha hemos mantenido una diáfana y directa y muy definida línea del derecho penal. Tengo dos más si quiere usted. ¿Dos más preguntas? Digo, ¿las contestó? Sí, yo creo que de manera breve se pueden responder. Claro que sí. Adelante. ¿Más breve? Más breve. Me van a decir el breve. Bueno, dice aquí, ¿existe alguna diferencia entre la pena y la punibilidad en el procedimiento abreviado? Bueno, referido al procedimiento abreviado, sí existe diferencia. Simplemente el artículo 202 no habla de punibilidad, habla de pena. Habla de que se va a reducir a la mínima y en un tercio en tratándose de delitos dolosos. En los culposos habla del 50%. Ya leímos aquí el artículo 388 del Código del Estado de México, donde sí hace diferencia, pero no en cuanto a la pena y no sobre la punibilidad en ambas categorías de delito doloso y culposo. Y finalmente, pues serían en realidad, porque son coincidentes la otra, y yo creo que con eso podríamos dar por contestadas, por lo que a mí concierne en mi criterio. Desde luego yo acepto y valoro cualquier opinión que no concuerde con lo que aquí yo acabo de exponer. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Bueno, pues enseguida vamos a dar por finalizada esta sesión, esta mesa número 7, y vamos a hacer entrega de los reconocimientos precisamente a la maestra Victoria Adato por su brillante participación. A Jorge Ojeda Velázquez y a Marco Antonio Díaz de León.